¿Cuántos quieren seguir en esa profunda comunión con nuestro Dios? Me presento con ustedes, a lo mejor algunos me conocen ya de vista. Yo soy un servidor de aquí de la iglesia de Casa de Oración Tecámac. En esta ocasión, bueno, vamos a estar compartiendo la palabra. Nuestro pastor se encuentra de visita en Toluca y nos pidió que nos tocara el día de hoy ese alto honor de poder compartir de su palabra. Bueno, mi nombre es Antonio Chiu, para los que no me conocen. Yo soy servidor de aquí, como ya lo comenté. Y primeramente, pues queremos darle gracias a Dios por la oportunidad, ¿no?, que nos da de poder compartir. Y gracias a nuestros pastores, Ángel y Sonia, que están siguiendo también esta transmisión para estar al pendiente de cada uno de nosotros. Y bueno, pues vamos a tomar el tema del día de hoy. Si gustan acompañarme, vamos abriendo nuestra Biblia, mis hermanos, y vamos buscando la cita de Primera de Pedro 1, 15 y 16. Primera de Pedro 1, 15 y 16. ¿Cuántos de aquí son santos? Amén. Gloria a Dios. Ok, pues entonces, mi hermano, si tú eres santo y has sido llamado por Dios, déjame decirte que este mensaje es para ti. Estamos viendo una serie que se llama Viviendo en el Espíritu, y el tema del día de hoy que vamos a tocar es el ministerio de la santificación. Es un tema muy importante para cada uno de nosotros, de los que somos hijos de Dios y los que hemos sido llamados por Él. Pues es un tema importante, mis hermanos, porque nosotros debemos de tener conciencia de que como hijos de Dios debemos cada día avanzar más y más y más, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 1, 15 y 16. Si gusta acompañarme con su vista ahí en la palabra, dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros, ¿qué? Santos en toda vuestra manera de vivir. Nótese que no está diciendo solamente en algunas partes de nuestra manera de vivir, sino está diciendo en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por la oportunidad, Dios, de poder compartir esta tu palabra. Sabemos que tú tienes algo que hablarnos al día de hoy. Quizás es algo que hemos venido descuidando, pero queremos aprender, Señor, que todo lo que tú nos hablas es importante, porque tenemos que estar preparados para seguir caminando en esta vida. Señor, no queremos separarnos de todo aquello que nos une a ti, no queremos separarnos, Señor, de tu palabra, sino queremos seguir avanzando como el atleta avanza hasta llegar a la meta. Por eso pedimos, Dios, que todo lo que nos hables el día de hoy penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y produzca, Señor, ese compromiso y esa santidad que tú quieres de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, la palabra dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Los cristianos, mis hermanos, de la iglesia primitiva fueron llamados santos. Y desde aquel tiempo, esta palabra de santo ha sufrido muchos cambios. Cambios que han sido muy fuertes en nuestro vocabulario hasta el día de hoy. Por eso hoy en día esta palabra santo se relaciona o se puede relacionar con una persona súper recta o a una persona de extraordinaria piedad o poder espiritual. Por ejemplo, en la iglesia tradicional, esta palabra la ha convertido en un título
para quienes han sido canonizados en una lista especial de héroes y heroínas espirituales. Si nosotros, bueno, no les digo, si nosotros acudimos, ¿verdad? No vamos a acudir a ningún lado. Pero en esos lugares, tienen muchas imágenes y tienen muchas figuras. Y a todos esos, ellos les llaman santos, ¿verdad? Pero bueno, ese título se ha convertido, o lo ha convertido la iglesia tradicional en algo común, ¿no? Para aquellos que han sido canonizados en una lista especial, en una lista que pues solamente ellos tienen, ¿verdad? Pero la Biblia usa esta palabra santo para el creyente común, ¿sí? Nosotros si vamos al libro de los Hechos, bueno, desde el Nuevo Testamento, ya nosotros podemos ver que todos aquellos que fueron llamados por Dios, ya desde ahí empezaban a ser santos, ¿sí? Por eso en el Nuevo Testamento todo el pueblo de Dios disfruta de este título, del título de santo. ¿Cuántos aquí pertenecen al pueblo de Dios? Bueno, si tú perteneces al pueblo de Dios, mi hermano, déjame decirte que tú eres santo. Y esa palabra significa uno que es o uno que ha sido apartado o separado para Dios. He ahí donde toma importancia este término de santo, ¿sí? Para la iglesia cristiana, mis hermanos, este título no es un título cualquiera. Es un título que nosotros debemos de considerar y de tomar en cuenta que si nosotros fuimos llamados por Dios, desde ese momento nosotros fuimos apartados de todo lo que tenía que ver con la contaminación del mundo. Entonces eso nos hace para Dios apartados para Él. Por eso es que nosotros debemos de saber que esto es algo que nosotros debemos de tener bien entendido. Tenemos que estar bien el entendido de que esta palabra nos tiene que llevar a cada día ir buscando más de Dios, ¿sí? O sea, si tú eres santo, mi hermano, tú cada día tienes que buscar de Dios. Si tú eres santo, tú cada día tienes que buscar caminar conforme a la voluntad de Dios. O sea, alguien que es santo o que ha sido apartado para Dios, no puede ser alguien que nada más venga los domingos a escuchar la palabra. Alguien que es santo tiene que ir buscando cada día avanzar y crecer y madurar en la palabra de Dios. Ahora, fíjense bien, ¿qué es la santificación? Pues la santificación, según la Biblia, es el proceso por el cual Dios nos hace santos y nos separa para Él, transformando nuestra naturaleza y el carácter de cada uno de nosotros para que nosotros seamos como Él. ¿Sí? ¿Y cómo es nuestro Dios? Nuestro Dios es santo, así como lo leímos en el pasaje de Primera de Pedro. Y si Él es santo, nosotros siendo sus hijos, pues tenemos que ser santos también. Pero no está diciendo que seamos santos solamente en algunas áreas de nuestra vida, sino que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Y ahorita vamos a ver más adelante lo que implica todo eso. Ahora, la palabra santificación viene de la palabra griega agiasmos. Esta palabra significa separado, ¿sí? ¿Separado de qué, mis hermanos? Pues separados del mundo, separados del pecado, separados de los deseos de la carne. Todo eso tiene que ver con un hijo de Dios. Alguien que quiere ser grato para Dios tiene que vivir separado de todo aquello que a Dios no le agrada. Desde ahí empezamos a ver que alguien que ha sido llamado para Dios ya no puede ser igual que como lo es cualquier persona en el mundo. Empezando porque nosotros ya no somos del mundo. Y nosotros no vamos a caminar conforme al sistema del mundo. Nosotros vamos a caminar conforme a la voluntad de Dios. Pero para que nosotros podamos caminar conforme a la voluntad de Dios, mi hermano, pues tenemos que conocer a Dios. Tenemos que conocer su palabra y tenemos que conocer quién es Él. Y si la palabra de Dios dice que Él es santo, pues nosotros tenemos que ser también como Él. Tenemos que ser santos.
Ahora, este término se encuentra en varios pasajes del Nuevo Testamento y se refiere al proceso, pon atención, se refiere al proceso de ser hecho santo o separado para Dios. Pon atención en esa palabra, proceso. La santificación es un proceso fundamental en la vida cristiana. ¿Sí? Es un proceso fundamental en la vida cristiana mediante el cual Dios nos transforma y nos hace semejantes a Él. Ahora, ¿en qué parte nosotros podemos ser semejantes a Dios? Pues en la santidad, en el amor, en la misericordia. Porque esos atributos que nosotros conocemos como atributos comunicables de Dios son los que Dios puso en el hombre cuando Dios nos creó. Pero por causa del pecado, pues todo eso fue quitado. Ahora, estos atributos comunicables de Dios, pues nosotros los tenemos que tener. Porque si nosotros estamos siendo cada día más transformados a la imagen de nuestro Señor, pues esos atributos nosotros los tenemos que tener. Y tenemos que estar separados de todo aquello que nos aleja de Dios. Ahora, fíjate bien, Dios nos transforma y nos hace semejantes a Él, y a través de la fe en Jesucristo y la obra del Espíritu Santo, somos separados del pecado y la maldad y somos consagrados para vivir una vida de justicia y santidad. ¿Sí? O sea, nosotros ya no tenemos que llevar una vida común y corriente como la vive el mundo. Nosotros tenemos que vivir una vida conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso tenemos que ser muy atentos a lo que Dios nos está hablando. Por ejemplo, ¿cuántos trajeron hoy su Biblia? ¿Ok? ¿Y cuántos trajeron un cuaderno para escribir? Hermanos, nosotros tenemos que crecer cada día. Si nosotros vamos a ser consagrados para Dios, tenemos que crecer y avanzar cada día. Tenemos que ser verdaderamente esos hijos de los cuales Dios se agrade. No pensemos que Dios se agrada porque venimos aquí nada más a la iglesia. O sea, sí es bueno venir a la iglesia, pero es más bueno, mi hermano, buscar esa santidad. Esa santidad, como dice la palabra, sin la cual nadie verá a Dios. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora fíjate bien, la santificación es pues un concepto que se encuentra en toda la Biblia. Y eso lo encontramos desde el Antiguo Testamento, donde se habla de la separación y la consagración tanto de personas como de objetos. ¿Para quién? Para Dios. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver también hasta el Nuevo Testamento, donde se enfatiza la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes genuinos. Aquí sí hago énfasis en esto, creyentes genuinos. Porque hoy en día pues ya todo el mundo se siente creyente, ¿no? Pero creyente genuino, pues ¿cuántos, mi hermano? Ahí es donde nosotros debemos de analizar cómo estamos llevando nuestra vida espiritual y nuestra vida en obediencia a Dios. Porque si nosotros no somos creyentes genuinos y nada más somos, no me gusta usar esta palabra, pero personas que nada más venimos cada 8 días y el resto de los días nos olvidamos de Dios, pues entonces hay que analizar si verdaderamente nosotros estamos viviendo una vida en santidad. Pero debemos entender, mis hermanos, que también la santificación es un proceso. O sea, cuando tú fuiste llamado por Dios, no fuiste en el acto hecho santo, ¿verdad? Ni llevaste una vida en santificación. Luego, no. Esto es un proceso, hermanos. Es un proceso y no es un evento único, sino que es un camino que requiere de nuestra cooperación y nuestra sumisión a Dios. O sea, no estemos pensando que Dios va a hacer todo. O sea, Dios de hecho ya lo hizo todo, ¿no? Al enviar a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Ahí la obra de Dios ya está completa.
Ahora los que tenemos que trabajar para alcanzar ese nivel de santidad, pues somos nosotros. Ahora, ¿la cosa es fácil? No, mi hermano. O sea, la cosa no es nada fácil. Pero ahí es donde nosotros vamos a ver si verdaderamente somos creyentes genuinos. No creyentes de emoción, de que cuando oyes algo que te levanta el ánimo y dices, sí, amén, aleluya, gloria a Dios, y saliendo de aquí vuelves a ser el mismo. Entonces, debemos entender que esto es un proceso y no es un evento único, sino que es un camino que requiere de nuestra cooperación y nuestra sumisión a Dios. Esto es algo muy importante, hermano, porque nosotros para poder eh, tener esa fortaleza para seguir caminando conforme a la voluntad de Dios, tenemos que estar sometidos a Dios. Porque si nada más estamos esperando a que Dios nos resuelva las cosas así de rápido, pues sabes que no vas a avanzar en tu fe. O sea, tu fe tiene que crecer y por medio de las circunstancias adversas es como Dios te va a hacer crecer. Pero ¿sabes una cosa? En esas circunstancias adversas, si nosotros estamos sometidos a Dios, vamos a pasar. Eso es algo que tenemos que tener bien presente en nuestra vida, mis hermanos. Por eso no debemos de flaquear. Ahora, fíjate bien, en este proceso de santificación, Dios nos llama a vivir una vida que refleje su carácter y su naturaleza. Y nos llama a ser la luz y sal de este mundo que necesita desesperadamente de su amor y de su gracia. Pero si nosotros mismos no estamos caminando en esa vida de santidad, ¿cómo vamos a hacer luz y sal para el mundo? Primero nosotros tenemos que someternos a Dios para poder nosotros ser esa luz y esa sal que Dios quiere que seamos para el mundo. Es algo muy hermoso esto, mi hermano. Y como les vuelvo a repetir, ¿es fácil? No. No, no es fácil, hermanos. Porque ¿quién de aquí no ha pasado por situaciones adversas? ¿Quién de aquí no ha pasado por situaciones donde verdaderamente te dan ganas de tirar la toalla, como se dice, ¿no? En el argot boxístico. Bueno, pues a muchos nos ha dado ganas de hacer eso, hermano. Pero si tú sigues aquí, a pesar de esas pruebas, mi hermano, déjame decirte que Dios quiere seguir haciendo la obra en ti. Y Dios quiere que tú le busques y te sometas a Él y lleves una vida de santidad delante de Él. ¿Ok? Además de todo esto, a través de la santificación, fíjense bien, Dios nos prepara para la gloria eterna. Eso es lo más hermoso, mis hermanos. Que esa es una manera en que Dios, o más bien es la manera en que Dios nos va preparando para vivir en la gloria eterna, en donde vamos a estar constantemente en su presencia. Pero, ¿cuántos quieren estar en la presencia de Dios? Eternamente tú y yo vamos a estar en la presencia de Dios, mi hermano. Pero tenemos que trabajar en esa santidad aquí en esta vida. En esta vida nosotros tenemos que trabajar porque sabemos que un día nosotros vamos a estar en su presencia y cuando ya estemos en su presencia vamos a disfrutar de su amor y su comunión para siempre. Entonces dime tú, ¿vale la pena o no vale la pena esforzarte? Por supuesto que vale la pena, mi hermano. Por supuesto que vale la pena todo eso. Todo eso tenemos que nosotros trabajarlo porque sabemos, como dice la Escritura, que estas tribulaciones y estos problemas pues tienen un tiempo límite y no van a ser comparadas nunca con la gloria venidera de nuestro Dios, a donde tú y yo vamos a estar, mi hermano. Pero prepárate, prepárate, busca de Dios cada día. Además, fíjate bien, su amor y su comunión la vamos a tener para siempre, en su presencia. Y en ese sentido, la santificación,
pues no solamente es un proceso, sino es un camino que nos lleva a la vida. Un viaje de transformación y crecimiento en la fe, que nos lleva a una relación más profunda e íntima con Dios. Ahora, yo no sé si tú cuando has pasado pruebas, has pasado situaciones adversas, has buscado de Dios. Porque muchas veces, como nos ha puesto el ejemplo el pastor, nuestro pastor Ángel, y dicen, ay, es que me duele aquí, y lo primero que hacemos es ir al doctor. Bueno, es un ejemplo simple. Pero nosotros sabemos que ante cualquier adversidad, a quien primero debemos acudir, ¿a quién es, mis hermanos? A Dios. Porque si tú has sido llamado por Dios y has sido apartado para Él, pues tú tienes que tener a Dios como prioridad. Y en todas las áreas de tu vida. En todas, mi hermano. No nada más en unas, no. En todas las áreas de tu vida, Dios tiene que ser tu prioridad. Por eso el buscar a Dios a través de su palabra, eso nos va a llevar a crecer y a madurar cada día más. En primera de Pedro 1:15, como lo leímos al principio, Pedro les está diciendo a los creyentes que como hijos de Dios deben ser santos en todo aspecto de su vida, ya que Dios, nuestro Dios, es santo. Y si nuestro Dios es nuestro Padre, pues nosotros como nuestros hijos debemos de reflejar exactamente lo mismo. Entonces esto implica vivir una vida que refleje la naturaleza y el carácter de Dios, separados totalmente del pecado y la maldad de este mundo. ¿Que vamos a observar nosotros pecado y maldad en este mundo? Sí, hermano, porque tú y yo tenemos que convivir diario con gente que no conoce de Dios. Pero, ¿sabes una cosa? Dios nos va a dar la fortaleza para que no solamente nosotros no caigamos en el juego del pecado, sino para que nosotros seamos luz y sal en medio de toda adversidad. Esa es la situación, mi hermano. Ser santos en todo aspecto de nuestra vida significa vivir de acuerdo con la voluntad y los principios de Dios. ¿Y dónde está la voluntad y los principios de Dios? Pues está escrita en su palabra, ¿sí? Por eso Dios nos la dejó hasta el día de hoy, para que nosotros solamente lo único que tuviésemos que hacer es abrir su palabra, estudiarla de una manera seria, y ahí Dios nos va a ir guiando para tener una vida en santidad delante de Él. Ahora, esa vida tiene que reflejar cada día su carácter y naturaleza en todas acciones, pensamientos y palabras. Como en la mañana nos lo comentaba nuestro hermano César, ¿no? O sea, no es nada más de aquí venirte a parar con cara de, ¿cómo dijo? De blanco, blanco que parece blanco sucio o blancuzco, exactamente. Y allá afuera vives como quieres. Vamos a ver entonces ahora, mi hermano, la diferencia que hay entre justificación y santificación. Son dos cosas muy importantes, pero sí hay diferencia. Y para ello te voy a pedir, por favor, que me acompañes al libro de los Romanos. En el capítulo 5, 1 y 2, vamos a ver lo que nuestro Señor nos dice a través de esta carta escrita por el apóstol Pablo. Vamos a ir viendo lo que es la diferencia entre justificación y santificación. Esto, mis hermanos, es una enseñanza que cada uno de nosotros tenemos que estar como cristianos bien entendidos en esto, porque esto es doctrina fundamental del cristianismo. Tanto la justificación como la santificación. Ahora, Romanos 5, 1 y 2, vamos a ver lo que dice. ¿Ya lo tenemos? Ok. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero noten aquí el principio, ¿cómo estamos diciendo? Justificados pues por la fe. Justificados. Nosotros ya estamos delante de Dios, somos presentados como justificados. Y dice, tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2. Por quien también
tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La justificación, mi hermano, tiene que ver con la posición legal del creyente. La justificación es un don. ¿Qué es un don? Don es un regalo. Ahora, ¿este regalo de quién lo recibimos, mis hermanos? De Dios. O sea, en ese plan de salvación que Dios formó, desde el día en que el hombre cayó, en ese plan, tú y yo no estábamos presentes porque ese plan lo llevó únicamente Dios, con su Hijo amado Jesucristo y con su Espíritu Santo. Por eso la justificación tiene que ver con la posición legal del creyente, ya que la justificación es un regalo de Dios, mientras que la santificación no lo es, ya que esta está relacionada con la condición interna del creyente. Y por ello, mi hermano, la santificación va a ser para ti y para mí un proceso continuo cada día de nuestra vida. Es ahí, mi hermano, donde entra el trabajo de nosotros. Nosotros tenemos que buscar eso de parte de Dios. Tenemos que buscar ser santos. Ahora, la santificación, la justificación es un decreto legal de Dios mediante el cual Él proclama que el impío es totalmente justo en Cristo, ¿sí? Nosotros hemos sido justificados en Cristo, mi hermano. O sea, esa justificación no tiene nada que ver con que tú te portas bien, con que tú haces buenas obras. Eso no tiene nada que ver con eso. La justificación viene por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y por ese sacrificio, al día de hoy, tú estamos aquí con vida, escuchando la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, por ello es sin mácula e inocente ante las exigencias de su ley. ¿Quién es sin mácula e inocente? Nosotros. Nosotros delante de Dios somos presentados así por el sacrificio de Cristo. Gracias a la imputación de la perfecta justicia de Cristo al pecador, nosotros somos presentados justos delante de Dios. Ahora fíjate bien, la santificación, sin embargo, tiene que ver con lo que sucede dentro del creyente y va a afectar el intelecto, la voluntad y los deseos. Si tú eres una persona que te metes a estudiar la palabra constantemente y estás en comunión con Dios constantemente, tu manera de pensar va a cambiar. Y en la mañana también nos lo decían. Tu manera de vivir va a cambiar. Tu manera de hablar va a cambiar. Tu manera de comportarte va a cambiar. Muchas cosas van a cambiar en ti. Por eso la santificación afecta todo eso en el hombre. Pero lo afecta para bien, mi hermano. Lo afecta para que podamos presentarnos delante de Dios de una manera correcta. Por eso Dios, a través de su Espíritu, está trabajando en nosotros desde nuestro interior. ¿Sí? Desde nuestro interior. Por eso el autor a los Hebreos, en Hebreos 12, 14 y 15, Hebreos 12, 14 y 15, vamos a ver lo que dice. Dice así: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes dejen de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene
a muchos. Yo se los leí en otra traducción. Entonces, fíjense bien, hermano. El proceso de la santificación, ¿qué va a ir haciendo? Va a ir cambiando al cristiano, al creyente genuino, de gloria en gloria, paso a paso. Esto no es de la noche a la mañana. Así es que si tú tienes una comunión con Dios, pero no ves todavía que haya mucho cambio en ti, ¿sabes una cosa? No te desanimes, hermano. Tú sigue teniendo esa comunión con Dios. Sigue avanzando, sigue buscando de Dios. Dios en su tiempo, Él te va a dar lo que tú necesitas. Y Dios en su tiempo va a transformar en ti lo que tiene que ser transformado. No te desesperes. Por eso el proceso de la santificación que nos va a ir cambiando de gloria en gloria, tiene que ir paso a paso hasta llegar a la imagen de nuestro bendito Salvador. Porque todos tenemos que alcanzar la estatura del varón perfecto. Todos tenemos que llegar a ese nivel. Todos tenemos que llegar a esa manera de vivir como lo hizo nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora, si tú buscas un ejemplo de santidad, yo te voy a decir una cosa, hermano. Y aquí sí es algo que tenemos que tener bien en cuenta. No lo busques en el hombre. Búscalo en nuestro máximo ejemplo, en nuestro Señor Jesucristo. Porque muchas veces nos vamos de aquí hablando o de otras iglesias y es que ahí no hacen lo que dicen, ¿no? O dicen y no hacen. Pues sabes una cosa, mi hermano, todos estamos en ese proceso. Todos vamos caminando paso a paso hacia esa santidad. Por eso, si tú quieres un ejemplo, así un ejemplo donde no vas a encontrar ningún defecto, búscalo en nuestro Señor Jesucristo. En Él tenemos el máximo ejemplo de santidad. Ahora, de la misma manera que un niño nace en el mundo físico y empieza a crecer, así también nosotros, como hijos de Dios, tenemos que empezar a madurar y progresar, ir progresando constantemente en las cosas de Dios. Si tú estás iniciando en el Evangelio, no te desanimes. Si tú ya tienes tiempo, continúa. Si tú ya eres maduro, busca en qué puedes apoyar para la obra de Dios. Pero no te detengas, hermano. No te detengas. Tú continúa. Tú continúa. Porque eso es lo que Dios quiere ver en ti. Hasta dónde verdaderamente tu corazón está confiando en Él. Eso es lo que Dios quiere ver en ti. Así que la justificación alude a nuestra posición legal delante de Dios, mientras que la santificación se refiere a esa condición interna que tiene que ir siendo transformada día con día, día con día, día con día. La santificación, mis hermanos, abarca todo nuestro ser. ¿Y qué es todo nuestro ser? Es nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Pero también son nuestros pensamientos, también son nuestras palabras y también son nuestras acciones. Entonces, cuando tú vengas aquí y te presentes delante de Dios, tú cada domingo tienes que venir transformado en algo. ¿Por qué? Porque ese proceso tiene que ir constantemente día con día. Vamos a ver lo que dice Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Vamos a ver lo que nos dice aquí el apóstol Pablo en cuanto a la santificación. Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Si tú estás apuntando, te esperamos, hermano. ¿Ya lo tenemos? Ok. Fíjate bien, dice la palabra de Dios, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, ¿cuál es todo nuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Irreprensible.
O sea que no tiene que haber en nosotros nada que sea reprendido. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios, mis hermanos, por ello nos separa para Él de manera total y absoluta, abarcando todos los aspectos de nuestra vida. Todos los aspectos de nuestra vida son los que han sido separados para Dios. Por eso el vivir en separación del pecado y la maldad, según la Biblia, fíjense bien lo que significa. Vivir en separación del pecado y la maldad, según la Biblia, significa como punto número 1, evitar el pecado intencionalmente. Y para ello les voy a pedir que me acompañen a ver Romanos 6, versículo 1 y 2. Romanos 6, 1 y 2. Vamos a ver por qué tenemos que evitar el pecado intencionalmente. Dice la palabra de Dios, mis hermanos. ¿Qué más podemos decir? ¿Seguiremos pecando para que Dios nos ame más todavía? Estoy leyendo la versión de traducción en lenguaje sencillo. El versículo 2 dice, por supuesto que no. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado. Así que ya no podemos seguir pecando. ¿Ok? ¿Más claro? Pues no, mi hermano. Dios es muy claro en su palabra. Y yo creo que para explicar esto, pues ya está explicado. Nosotros no podemos seguir cometiendo ningún tipo de pecado. Ni mentiritas blancas, ni negras, ni rosas, ni de ningún color, mi hermano. O sea, nosotros ya no podemos seguir llevando una vida que no agrada a Dios. Y más cuando nosotros estamos en el entendido que a Dios eso no le agrada. Entonces, por eso el apóstol nos dice, ¿qué más podemos decir? ¿Seguiremos pecando para que Dios nos ame más todavía? Pues claro que no, porque eso ya no nos corresponde a nosotros que hemos sido llamados para ser apartados para Dios. Ahora, como punto número 2, el punto número 2 es no participar en actividades o prácticas que contradigan los principios de Dios. No participar en actividades o prácticas que contradigan los principios de Dios. Efesios 5:11. Efesios 5:11. Ustedes véanlo en la versión Reina Valera, yo se los voy a leer en otra versión. Dice, no participen de las acciones malas de los que viven en oscuridad, las cuales no traen ningún provecho. Más bien, háganles ver sus pecados. En la mañana también nos lo decían, en el tema de prepararnos para servir. O sea, nosotros no tenemos que hacernos partícipes de nada que tenga que ver con una mala acción. Absolutamente nada, mis hermanos. Y por el contrario, nosotros tenemos que hacer ver esos pecados a aquellos que sí lo hacen. Sobre todo si nosotros nos estamos dando cuenta de que los que están haciendo estas cosas malas se dicen cristianos. Es un tema muy delicado esto, mis hermanos, porque bien nos habla el Señor. Y fíjense que casi estaba acorde el tema de la mañana con el tema de ahorita. Porque resulta que nosotros podemos estar aquí con una cara de santidad, pero allá afuera con una cara de zampillín. Entonces, no podemos estar viviendo una doble vida, mis hermanos. No podemos ser santos aquí y allá los enmascarados de plata. No, aquí se trata, mi hermano, de que eres santo aquí y eres santo allá afuera.
Aquí no puedes estar viviendo una doble vida, porque nosotros no vamos a engañar, bueno, vamos a engañar a lo mejor a los hermanos, a lo mejor al pastor, pero ¿sabes a quién no vas a engañar? Y si tú sabes que a Dios no lo engañas, entonces procura, mi hermano, corregir todas estas cosas que traemos mal y dejemos de hacer acciones malas que a Dios no le agradan. Y yo no te voy a enumerar acciones malas. Tú debes de saber cuáles son esas acciones malas. ¿Por qué? Porque tú debes de conocer ya la palabra de Dios. Tú debes de saber qué es lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Y si tú estás haciendo lo que a Dios no le agrada, pues te invito, mi hermano, a que corrijas. Ahora, fíjate bien, el punto 3, debemos rechazar la maldad y la injusticia. La maldad y la injusticia. Salmos 101, 4 y 5. Ustedes léanlo en la versión que lo traigan. Yo se los voy a leer en la versión de Palabra de Dios para todos. Salmo 101, versículo 4 y 5. Cuando lo tengas, mis hermanos. Ok. La palabra de Dios dice, no tomaré parte en nada deshonesto. No haré nada malo. Le pediré que se calle al que hable mal a espaldas de otro. No me sentaré a comer con el de mirada altanera y que se crea mejor que los demás. En esta parte de la escritura, mis hermanos, pues habla de cosas muy delicadas, cosas que casi todos hemos practicado. La murmuración, mi hermano, pues yo creo que es algo que ya debemos de ir sacando de nuestra vida. Es algo que como cristianos ya no debemos de hacer. Y menos si tú estás viniendo aquí para eso, ¿sabes qué? Estás perdiendo el tiempo. Porque a lo que Dios nos invita es a ir creciendo y creciendo en santidad, no en otra cosa. Por eso nosotros no debemos de hablar mal de nadie y pues tampoco participar con aquellos que se encuentran totalmente separados de lo que es la voluntad de Dios. Y entonces esto nos lleva a rechazar toda maldad y toda injusticia que se lleve a cabo, no solamente dentro de la iglesia, hermano, sino fuera de ella. Ahora, el punto número 4, si gustas anotarlo, es no asociarse con personas, no asociarse con personas que influyan negativamente en nuestra vida espiritual. Este punto, mis hermanos, vamos a ver primero lo que dice 1 Corintios 15:33 y ahorita vemos este punto. 1 Corintios 15:33, que tiene que ver precisamente con esto, de no asociarse con personas que influyen negativamente en nuestra vida espiritual. Dice 1 Corintios 15:33, no se dejen engañar. Bien dice el dicho, que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. ¿Cuántos de aquí, bueno, no me refiero a ustedes, sino me refiero a muchos que se han ido de aquí, se han ido por malas amistades, por personas que les influyen cosas negativas y los separan de las cosas de Dios? Pero ¿saben? Ahí sucede algo muy interesante o algo muy preocupante más bien. Que nosotros prestemos oído más a aquellas personas que no tienen nada del conocimiento de Dios y les hagamos más caso a ellas que a lo que dice la palabra.
Por eso el Señor dice que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Tus buenas costumbres son aquellas que Dios va poniendo en ti, que Dios te va enseñando para que tú las apliques en tu vida. Esas son las buenas costumbres. Pero siempre va a haber gente que nos va a querer alejar de Dios. Siempre, mis hermanos. Y no digamos que, es que yo tengo un buen amigo, no es cristiano, pero es un buen amigo. Pues ¿sabes qué? No, no podemos decir eso, mis hermanos. Porque aquí, fíjense bien, nosotros podemos caer en un engaño y ser alejados de la palabra de Dios. Hasta un vecino o un amigo de la infancia o de la escuela, no sé. Nosotros por eso debemos estar bien agarrados de la palabra, mis hermanos, para no claudicar y para no ser engañados por personas que el enemigo va a usar para tratar de alejarte de la palabra de Dios. De modo que, mis hermanos, la santificación significa entonces nuestra autoseparación voluntaria del mal. Y aquí sí quiero hacer énfasis en esto. ¿Por qué? Porque nadie, hermano, te va a obligar a dejar las cosas malas. Nadie. Nadie te va a decir, no, si tú no dejas de pecar, te voy a hacer una llave china. No, mis hermanos, aquí tiene que ser de manera voluntaria que tú te alejes del mal. Tú tienes que dejar el pecado por ti mismo, mi hermano. Ahí no vas a decir, ay Dios, ayúdame en esto. No, pues es que tú lo tienes que hacer, porque Dios ya hizo todo. Dios ya envió a su Hijo a morir por nosotros, por ti y por mí, y por eso es que ahora nos podemos presentar justos delante de Él. Pero a nosotros nos toca esa parte de renunciar al pecado y de no seguir adelante con lo mal que estemos haciendo. Y eso es de una manera voluntaria, mi hermano. O sea, nosotros no te vamos a obligar a que tú seas obediente. Eso ya es de cada quien. Cada quien por eso va a dar cuenta delante de Dios. Y así seamos parte de la misma familia, cada quien va a dar cuentas delante de Dios. Por eso ser santo por completo significa vivir con integridad y honestidad en todas nuestras relaciones y actividades. ¿Sí? Según Proverbios 19. Ser santo por completo es vivir con integridad y honestidad en todas y cada una de nuestras relaciones y actividades. Ahora, también es amar y servir a los demás como Jesús lo hizo. Hace un momento yo les decía, ¿en quién vamos a buscar nuestro máximo ejemplo? En nuestro Señor Jesucristo. Y el amor hacia los demás, el amar a nuestros hermanos, el amarnos como un solo cuerpo en Cristo y el servirnos los unos a los otros, es algo que nuestro Señor hizo. ¿En qué estás sirviendo, mi hermano? Fíjate bien. El servicio, mi hermano, es parte del amor. ¿Por qué? Porque ahí estás demostrando que tú amas a los demás, que tú amas a tus hermanos, pero también amas a la iglesia de Cristo. Eso es lo que nosotros debemos de manifestar. Así es que si tú estás buscando un ejemplo de santidad, pues también busca, mi hermano, un ejemplo de amor y de servicio para que tú también lo pongas por obra. Y ese ejemplo de amor y servicio, pues lo vemos en nuestro Señor Jesucristo, según Juan 13, 34 y 35. Pero ser santo, mi hermano, también es mantener una actitud de gratitud y adoración en todo momento. ¿De qué vamos a mostrar esa actitud de gratitud? Pues por lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. ¿O tú no estás agradecido porque ahora, al día de hoy, tú tienes vida eterna? Pues sabes una cosa, eso es gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y es algo que nosotros debemos de agradecer todos los días, mi hermano. Todos los días. Y no debemos de olvidarlo y siempre tenemos que traerlo presente. Y no nada más acordarnos aquí en la iglesia, porque no te estamos hablando de algo religioso, te estamos hablando de un estilo de vida que tú tienes que llevar conforme a la voluntad de Dios.
Entonces, fíjate bien, es mantener una actitud de gratitud y adoración todo el tiempo, según Primera de Tesalonicenses 5:18. Pero también es ser luz y sal en el mundo, como lo vimos hace un momento, influyendo de manera positiva en aquellos que nos rodean. ¿Cuánta gente nos rodea a diario, mi hermano? O sea, hablando de familia, hablando de trabajo, hablando de a dónde vayamos, aquí mismo en la iglesia. ¿De qué manera estamos influyendo nosotros? ¿De manera positiva o de manera negativa? Ahora, déjame decirte, en el principio yo pregunté cuántos santos habían aquí. Y si tú dijiste amén, pues tú tienes que estar influyendo de manera positiva en donde quiera que te pares, hermano. En donde quiera que tú estés, tú tienes que ser ejemplo ejemplo y testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Fíjate bien, esto lo podemos ver en Mateo 5, del 13 al 16. Ahora, ser santo por completo, fíjate bien, es cultivar la pureza de corazón, la humildad y la mansedumbre. Es cultivar la pureza de corazón, la humildad y la mansedumbre. ¿Cuántos de aquí ya llegamos al nivel de humildad que Dios requiere de cada uno de nosotros? ¿Verdaderamente somos humildes o seguimos siendo muy altivos, muy prepotentes, muy enojones? ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? ¿Hay pureza en nuestro corazón? ¿O todavía tenemos sentimientos de algo contra alguien? Tenemos que estar muy atentos a todo lo que Dios nos habla, mi hermano. Porque si nosotros venimos aquí es porque venimos a ser instruidos por Dios. Y si Dios nos está hablando esto el día de hoy es porque algo está hablando a tu vida. Y a mi vida también, yo no estoy exento. Esto de cultivar la pureza de corazón, humildad y mansedumbre, lo podemos ver en Mateo 5:8 y en Colosenses 3:12. Y es muy importante, mis hermanos, que ustedes vayan repasando todo esto en casa, porque es algo que no se nos tiene que olvidar. Es algo que tenemos que traer siempre presente, mi hermano. Porque todo esto en un momento dado nos ayuda y nos apoya si nosotros queremos instruir o compartir de la palabra a alguien. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros, al ser instruidos, también vayamos anotando para a su vez instruir a otros. Ahora, el ser santo por completo también es ser prudente y sabio en nuestras decisiones y en nuestras acciones. Según Santiago 1:5 y Proverbios 3:5 y 6. Dios demanda de nosotros sabiduría. ¿Sabiduría en qué, mis hermanos? En nuestras decisiones y en nuestras acciones. Fíjense bien, muchas veces nosotros vamos a llegar a tomar decisiones por nuestra cuenta, sin consultar a Dios. Y ok, ¿sabes qué? Dios dice, ajá, está bien, toma tú la decisión, no quieres que yo te instruya, no quieres que yo te dirija, perfecto, yo dejo que tú tomes tu decisión, porque finalmente pues tú lo puedes hacer. Pero muchas veces, hermano, las decisiones que tomemos no van a ser las correctas. Y muchas acciones también nos van a llevar a tener muchos problemas en nuestra vida. Por eso es muy importante que nosotros acudamos a aquel que sabe todas las cosas. Y aquel que te puede instruir y decir, ¿sabes qué? No hagas esto. O ¿sabes qué? Esa decisión que vas a tomar está mal. Mejoras esto. Y ahí nosotros vamos a garantizar que todo lo que hagamos o todo lo que queramos hacer o decidir, pues va a ir respaldado por Dios. Pero si nuestras decisiones y las acciones nosotros mismos las tomamos, ¿sabes una cosa? Hay un riesgo muy grande, que todo salga mal.
Entonces, ser santo por completo, mi hermano, también es vivir con disciplina y autocontrol en todas las áreas de nuestra vida. La disciplina para nosotros como mexicanos, ¿qué crees? Nos cuesta mucho trabajo. Somos los mexicanos como un poco indisciplinados. Nos cuesta trabajo, es la verdad, mis hermanos. Nos cuesta trabajo ser disciplinados. Aunque sí hay gente que es muy disciplinada, eso sí, no lo dudo. Pero a la mayoría nos cuesta ser disciplinados, hermano. Y eso nos lleva muchas veces a tener problemas. Por eso Dios quiere que nosotros seamos disciplinados y que tengamos un autocontrol en todas las áreas de nuestra vida. Y ahora, ese autocontrol, mi hermano, no lo vas a conseguir tú en otro lado, ¿eh? O sea, en el namaste, o ¿cómo le dicen? Ahí no vas a conseguir el autocontrol, mi hermano. Tú lo vas a conseguir en la palabra de Dios. En la palabra de Dios, porque Dios es el que controla todas las áreas de nuestra vida y Él es quien te dice exactamente qué es lo que tú tienes que hacer para que todo te salga bien. Entonces, el ser disciplinado es una marca, podría decirse así, de un hijo de Dios. El ser disciplinado es algo que nos tiene que distinguir como hijos de Dios. Si a ti te dicen, ay, nos vemos a las 5, sí, cómo no, y dan las 7 y no has llegado, y dices, qué ole, ¿no? O sea, ¿qué pasó ahí, no? Pues a lo mejor el metro no servía y resulta que tú no ibas en metro, ibas en coche. Pero bueno, es algo que nosotros tenemos que controlar como cristianos, hermano. Nosotros, aquí se está hablando a los cristianos, a los santos, a los que hemos sido apartados por Dios. Dios nos está llamando a corregir todo esto, ¿sí? Y ser santo, mi hermano, ser santo, fíjate bien, es también ser generosos y estar dispuestos a ayudar a los demás. Híjole, qué trabajo nos cuesta eso. Nosotros debemos de aprender, mis hermanos, que nuestra generosidad se debe de notar. No quiero decir con esto de que, ay, que todo el mundo vea cuánto estoy dando. No me refiero a eso. O sea, nuestra generosidad se tiene que notar en que en la obra de Dios va a haber un respaldo de todo aquello que nosotros vamos aportando para que la obra de Dios continúe. Y no es porque Dios necesite nuestro dinero, hermano, ¿eh? No nos confundamos, sino que Dios ve tu obediencia y ve hasta dónde, hasta qué grado tú estás agradecido con Él por lo que ha hecho en tu vida. Pero también eso nos va a llevar a ayudar a los demás, mi hermano. ¿Sí sabías que hay familias en necesidad aquí? Entonces tu generosidad ayuda a los demás. Y obviamente eso no lo vamos a decir a los cuatro vientos. Ay, el hermano fulanito de tal, pues dio, aportó tanto para comprarle una despensa al hermano. No, mi hermano, no es así. Esa generosidad la tiene que ver Dios, no nosotros. Dios es el que ve tu corazón y el que sabe perfectamente cómo estás tú delante de él. Según Hebreos 13:16 y Gálatas 6:2. Y por último, es mantener una relación íntima y constante con Dios a través de la oración y la meditación de su palabra. Es lo que estábamos diciendo al principio. O sea, si tú tú fuiste llamado a ser santo, tú tienes que tener una vida de oración y de meditación en la palabra según Juan 15:4-5 y Hebreos 4:12. Juan 15:4-5 y Hebreos 4:12 para los que apuntan. Y eso pues ya no tengo que explicarlo muy a profundidad, ¿verdad? Porque pues tener una vida de oración y una vida de meditación en la palabra, pues tú y yo sabemos que eso es diario. No nada más es los domingos a las 10:30. Es diario, mi hermano. Entonces, tristemente, dentro de la iglesia
se dan muchas cosas, ¿no? Porque cuando nuestros pastores y líderes manifiestan un desacuerdo con hechos que no están conforme a la palabra de Dios, pues se les tacha de ser legalistas. Pero en realidad lo que estamos haciendo, hermanos, es estar aprendiendo a vivir en santidad y a no tolerar el pecado. Y a muchos no nos gusta eso. Por eso santificar nuestra manera de vivir es no tolerar las cosas que Cristo no toleraría. Esto es una comunión con el Espíritu Santo, una comunión que tenemos que llevar a diario, pues es la santidad que tenemos que tener en nuestro interior y exterior. Es decir, santos en toda nuestra manera de vivir. Y la santificación, mis hermanos, como sabemos, es obra del Espíritu Santo. Ya que Él nos transforma y nos renueva y nos da poder para vivir una vida santa. Y Él juega un papel fundamental en la santificación de los creyentes. Esto no quiere decir que nos vistamos de túnicas blancas y pongamos cara de sufrimiento, como esos ídolos que tienen en ciertos lugares, que los ponen así con túnicas blancas, los visten así, y están así con las manos así, viendo hacia el cielo. No, eso no significa eso, mi hermano. Más bien es que Dios nos llama a todas las personas para reflejar un carácter santo delante de Él y delante de los hombres. Ahora, Dios les dice a sus hijos redimidos, sed santo porque yo soy santo. Y esto se va a reflejar en nuestra manera de vivir y en nuestra manera de ser. Y entonces el ministerio del Espíritu Santo, mis hermanos, está dentro de nosotros. Y su tarea va a ser el consagrarnos. Es decir, que su tarea es hacernos desear esa santidad por medio de tener contacto y comunión con Él. Ahora, el término santo habla también de una persona que busca encontrar dentro de sí mismo el deseo, ese deseo de ser santo, ese deseo que pone el Espíritu Santo, ¿sí? Hechos 9:17. Hechos 9:17, vamos a ver lo que dice la palabra. Dice, entonces Ananías se fue a la casa de Judas y imponiéndole las manos a Saulo le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús me envió. Fue el que se te apareció cuando venías para acá. Me mandó para que puedas ver de nuevo y te llenes del Espíritu Santo. Todo esto, mis hermanos, se dará por vivir una relación con el Espíritu Santo y se manifestará en mi hablar con los demás sobre la palabra de Dios. Y también se dará por dejarme llevar por el Espíritu de Dios. Ahora, en la palabra de Dios hay muchas cosas que no hemos utilizado por no experimentar el ser llenos del Espíritu continuamente. Por eso el Espíritu fue dado a nosotros para que nos llenara todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que tener esa llenura. Y esto lo pone el mismo Espíritu para que nosotros rechacemos el pecado y podamos vivir en santidad. Ahora, la importancia de la santificación, apúntenlo así rápido, lo voy a dar rápido. La importancia de la santificación como punto número 1 es para glorificar a Dios. Esos son los motivos de la santificación y son muy importantes. ¿Para qué? Punto número 1, para glorificar a Dios. Y pongan la cita de 1 Corintios 6:20, todo esto lo van a ir revisando en casa. Como punto número 2 es para disfrutar una relación íntima con Dios, ¿sí? Para realizar una relación íntima con Dios. 2 Corintios 7:1, ya usted lo lee en casa, por tiempo ya no lo podemos leer. Y como punto número 3, para vivir una vida con propósito y significado. Para vivir una vida con propósito y significado. Filipenses 3:20-21. Pues, para concluir, mis hermanos, ¿cuál sería nuestra aplicación personal? Es el Espíritu Santo quien hace la obra santificadora en la vida. ¿En la vida de quién? En la vida de nosotros los creyentes, ¿sí?
Esa obra santificadora se tiene que estar notando cada día en nuestra vida. Cada día que vayamos creciendo, que vayamos madurando, que vayamos metiéndonos más en esa comunión con Dios. Por eso es necesario ser llenos del Espíritu, para que nosotros manifestemos que verdaderamente estamos siendo guiados por Él. Y tenemos que dar ese fruto, mis hermanos, ese fruto de una manera genuina ante toda situación y en todo lugar. Vuelvo a repetir, mis hermanos, la santificación es algo que va progresivamente. Eso no se da de la noche a la mañana, pero depende mucho de nosotros, hermano. Depende mucho de nosotros que alcancemos esa santificación. Depende mucho de nosotros que verdaderamente alcancemos esa madurez espiritual a través de buscar a nuestro Dios y a través de escudriñar su palabra. O sea, la Biblia, pues podemos leerla, pero Dios no manda leer la palabra. Dios manda escudriñarla. Y esa palabra escudriñar significa escarbar hondo, o sea, buscar en lo profundo, meterse y investigar, ver, analizar. O sea, todo eso, mis hermanos, significa escudriñar la palabra. O sea, nosotros no podemos solamente leerla, porque sí, la puedes leer, pero no va a pasar a ser un libro más. O sea, nosotros tenemos que tener verdaderamente una comprensión completa de lo que Dios nos está hablando. Y por eso venimos aquí, para que nosotros vayamos entendiendo qué es lo que Dios nos habla a través de su palabra y cuáles son sus propósitos en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros recibamos lo bueno y de lo bueno todavía lo mejor. No es que Dios quiera estarte haciendo manita de puerco. No, mi hermano. Nadie te obliga. Nadie. Eso es voluntario. El dejar el pecado es voluntario. ¿Sí? Pero nosotros tenemos como hijos de Dios verdaderamente que aplicar lo que estamos oyendo en su palabra. Tenemos que vivir una vida conforme a la voluntad de Él. No podemos seguir siendo cristianos de domingo nada más, o de jueves, o de varones cuando hay carnitas, o de mujeres cuando hay omelette. No, mi hermano. Tenemos que ser cristianos genuinos. Por eso es que es la exhortación. Y desde el principio se dijo, ¿quiénes son cristianos? ¿Quiénes son creyentes? ¿Quiénes son santos? Pero ¿cuántos creyentes genuinos sabemos aquí, mi hermano? O sea, si tú vienes a escuchar la palabra, qué bueno que la vengas a escuchar. Pero ¿sabes qué? Si tú vienes a escuchar la palabra de Dios, es para que la apliques en tu vida. No es para que te vengas a entretener, o no es porque hoy no juega el América, me voy a la iglesia. No, hermanos. El venir a la iglesia es venir a crecer, venir a madurar, venir a poner en práctica lo que Dios nos está hablando. Y fíjense qué hermoso. Dios nos ha apartado para Él. Dios nos ha hecho suyos por el sacrificio de Cristo. Nosotros no llegamos a Dios por nuestros méritos, hermanos. Nosotros llegamos a Dios porque Él nos amó primero. Y eso no lo debemos de olvidar. Debemos de recordar siempre que Dios quiere lo mejor para nosotros. ¿Sí? Bien, mis hermanos, pues les voy a invitar a que se pongan de pie. Gloria a Dios, mis hermanos, denle más fuerte ese aplauso a nuestro Dios, que es el que nos habla,